Para hablar de la figura de Vespasiano, podemos decir que no era un emperador al uso. Como decía antes, su figura daba inicio a una nueva dinastía, y esto también lo acompañaba el hecho de que no era de un linaje noble, pues su orden era el ecuester. Como ya sabéis, en la sociedad romana había diferentes órdenes o clases a las que pertenecer, como podéis ver ahora mismo en la pantalla. En el caso del orden ecuester, a lo largo de los años desde la fundación de Roma, había cambiado. Si antes eran esos ciudadanos lo suficientemente ricos como para mantener y tener un caballo para la guerra, después de la Segunda Guerra Púnica, este orden se dedicó a emprender y a los negocios, siendo lo que podríamos equivaler a los burgueses de la época, pero salvando algunas distancias. Según Indro Montanelli, la procedencia de Vespasiano dentro de este orden le daba un carácter complejo. No le gustaban nada los aristócratas, y ni aun siendo emperador quiso parecerse a ninguno de ellos. Incluso en un momento, un heráldico quiso enlazar su linaje con Hércules, a lo que Vespasiano, sin deseos de adulterar su pasado, soltó una fuerte carcajada en presencia de todos. Vespasiano era un hombre que había accedido al poder a los 60 años, nacido en Falacrinae el 17 de noviembre del 9 después de Cristo y fallecido el 79 en junio. Disciplinado y ahorrativo, era en el año de su ascenso al trono calvo, tosco, grandes orejas y enemigo de las sofisticaciones que se encontraba en la corte. Roma, para el momento en el que él gobernaba, venía de tiempos convulsos de los que en breve hablaremos. Pero antes, quiero definir un poco su política. De las primeras cosas que hizo en el poder fue reorganizar el ejército de una forma más efectiva, y sobre todo, las finanzas para recuperar poder adquisitivo. En el ejército, lo arrendó a los oficiales de carrera, siendo todos provincianos como él. En cuanto a las finanzas, a sabiendas de que los políticos romanos venían a enriquecerse en sus puestos y básicamente a ser bastante corruptos, se dice que al menos les sacó algo de dinero vendiendo los altos cargos públicos. Con el tesoro público y los recaudadores de impuestos, puso a gente con pocos escrúpulos y les dio poder y confianza por todas las provincias para que recaudasen los tributos como quisiesen. Sin embargo, no esperaban que una vez consiguiesen el dinero deseado, Vespasiano los llamaría a Roma y les confiscaría lo recaudado. Como estos recaudaron más, saneadas las cuentas, devolvió el dinero sobrante a las víctimas de los funcionarios, ganándose así su favor. También entre sus medidas estaba financiar obras públicas, construcciones, austeridad, control financiero y reformas estructurales y administrativas. Por ejemplo, dio la ciudadanía a todo habitante del imperio que pagase impuestos, además de mandar construir el mencionado anfiteatro Flavio. En el plano militar, durante su gobierno, se puede destacar la gran revuelta judía. Esta había comenzado poco antes de su ascenso al trono, en el 66 después de Cristo. Como dije en mi vídeo sobre el Mesías, que os dejo aquí arriba para luego, los judíos buscaban sobre todo expulsar a los romanos de Judea y establecer el reino judío independiente. Pero el aparato del imperio era brutal, y por fin teniendo un emperador estable en el trono, lo era aún más. Vespasiano encargó terminar con el alzamiento judío a su hijo Tito Flavio, por lo que tenemos que destacar, en el año 70, el asedio de Jerusalén hacia el final de la revuelta. Durante meses, la ciudad fue rodeada hasta que lograron penetrar en las defensas. Los romanos incendiaron y destruyeron el segundo templo judío como represalia por el levantamiento. Según Tácito, las bajas judías fueron de unas 600.000 personas y otros judíos fueron esclavizados o deportados, produciendo lo que se conoce como diáspora. Como recompensa por la campaña, se construyó en honor al hijo del emperador, el archiconocido Arco de Tito. Como la serie está argumentada en el año 79 después de Cristo, buena parte de las cosas que he comentado ya habrían sucedido durante la trama. Por lo que bueno, si han hecho bien su trabajo, habrá referencias. Y si no, pues al menos aquí estoy yo para comentártelo. Pero hay algo que seguro no deberían de olvidar mencionar en la serie, y es el convulso momento tras el que Vespasiano se hizo emperador. Muchos de vosotros y vosotras ya conoceréis de lo que voy a hablar a continuación, pero no por ello debéis de abandonar el vídeo, ya que cuesta mucho hacer mapitas, guión, animaciones y demás. Pero para quienes no saben de lo que hablo, en el título del vídeo estaba ese pequeño spoiler, y este es el año de los 4 emperadores.
Como adelantábamos antes, Vespasiano estrenó nueva dinastía en el imperio tras la muerte de la anterior, la Julio-Claudia. Con el fin del emperador, el 68 después de Cristo,